En primer lugar, quisiera agradecer al Centro Asociado de la UNED de Lanzarote y al Ayuntamiento de Teguise la oportunidad que me han dado para participar en estas jornadas y particularmente al doctor Bello su amable invitación para formar parte de esta primera experiencia que espero, al igual que los organizadores, que se repita, porque los encuentros entre archiveros e historiadores para hablar de los archivos son siempre necesarios y quizás en esta coyuntura más, a ver si con este tipo de encuentros e iniciativas logramos el gran objetivo común, que es la creación del sistema archivístico de Canarias, que creo que somos la única comunidad autónoma que no tiene un sistema archivístico. Lo que tiene es un sistema de archivos de la comunidad autónoma para sus consejerías, pero no para los demás archivos que forman parte del patrimonio documental de todos los canarios, ¿no? En ese sentido, creo que este tipo de iniciativas resultan, aparte de los conocimientos que adquirimos y de las experiencias que compartimos, interesantes para crear conciencia acerca de la necesidad de organización de los archivos canarios y de su impulso. Esta conferencia que les he propuesto a la organización es básicamente la misma que una comunicación que llevé a un congreso de archivos de familia en el País Vasco con alguna modernización, alguna actualización y que creo responde a una de las novedades historiográficas y bibliográficas del tratamiento de los archivos en los últimos años. La archivística posmoderna viene planteando recientemente la necesidad de estudiar los procesos de formación de los archivos como procesos de construcción de la memoria social y colectiva. Es decir, los archivos no son solo repositorios donde se almacenan los restos documentales de la actividad de los sujetos, sino que además son procesos orientados a la construcción de una memoria social. Memoria social del Estado, memoria social de la nación. Los archivos, los grandes archivos estatales en Europa nacen con el Estado liberal del siglo XIX, es cuando se necesita crear una conciencia de nación y se centraliza su tesoro documental, y los archivos familiares son también parte de ese proceso de construcción de la memoria. Nos interesa, por lo tanto, analizar no solo la producción de documentos, sino todo el conjunto de decisiones que están relacionadas con la transmisión de esos documentos, es decir, la puesta en archivo, el archivado de los documentos. El archivado de los documentos no es un proceso inocente, neutral, sino que forma parte de un conjunto de decisiones que tiene como objetivo perpetuar determinada visión de la sociedad, es decir, perpetuar determinada memoria. En los últimos 15 años, los archiveros se han planteado con insistencia el estudio de por qué se archiva lo que se archiva, dejando patente que los documentos son archivados como un acto consciente de perpetuación de determinadas relaciones de poder que legitima a través del pasado, de la construcción del pasado, una memoria. Las sociedades tienen diferentes memorias, las memorias correspondientes a cada sujeto, pero también a cada uno de los grupos sociales que la forman, y la manera en la que esa memoria se perpetúa tiene mucho que ver con los documentos que se conservan y cómo, y qué función se les da a esos documentos. Por lo tanto, la formación de los archivos no es un proceso natural, sino es un proceso cargado de significado y de identidad. Ese sería aproximadamente el marco teórico en el que se enmarca o que define este ejemplo que voy a intentar transmitir, y que es parte de un proyecto en el que estamos implicados diversos profesores de la universidad, Roberto Salacaín, yo mismo, Ana Viñabrito y otros, interesados en el estudio de los archivos
y en concreto en el estudio de los archivos privados de Canarias, que son el gran repertorio de fuentes documentales que aún queda por explotar masivamente. Los archivos institucionales están muy explotados, nunca se acaba de investigar con un archivo porque siempre hay enfoques nuevos derivados de la nueva relación pasado-presente. Eso es algo que sabemos muy bien los historiadores. El presente genera nuevas preguntas hacia el pasado y por lo tanto nunca la historia está completa porque cada presente redefine sus prioridades de interrogación al pasado, pero lo que sí queda claro es que los archivos institucionales de la Iglesia, los cabildos, son muy conocidos por los historiadores, pero los archivos familiares hasta ahora han sido poco explotados por la historia social. Es cierto que hay grandes investigaciones basadas en archivos privados, como por ejemplo el trabajo sobre burguesía extranjera y comercio atlántico de Guimerá Rabinera, sobre el fondo de los Zárate-Cologan, pero en general podemos decir que el gran repertorio de archivos que está por descubrir son los archivos privados. Los archivos, familiares. Me gusta hablar de archivos de familia y distinguirlo de archivos privados porque tienen connotaciones diferentes. En ese sentido, esta exposición que voy a plantear, es un estudio de caso, es decir, es además lo que me suele gustar hacer, es decir, yo soy un historiador muy aplicado, es decir, muy aplicado al estudio de casos concretos. Me gusta poner a prueba las hipótesis sobre una sólida base empírica. Y por lo tanto me encantan los estudios de caso. Lanzar las hipótesis contra el muro de la confrontación documental con los documentos y ver si se tienen en pie, si era racional el presupuesto, las predisposiciones que había establecido al principio. En ese sentido, quería señalar que este es un estudio de caso que surgió hace mucho tiempo. Surgió cuando realizaba las prácticas con los alumnos de archivística, con el archivo Lercaro, el fondo Lercaro que posee la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, es un fondo adquirido por la universidad en el año 76 y que servía para el objetivo de formar a los estudiantes en el módulo de prácticas de la asignatura. Allí empecé a tomar conciencia de algunas cuestiones relativas a las peculiaridades de aquel fondo. Posteriormente dirigí un trabajo de diploma de estudios avanzados, es decir, de doctorado, que no llegó, digamos, a fraguar demasiado, se terminó, pero digamos que quedó en parte incompleto y en última instancia me asocié con otro investigador del departamento, el doctor Roberto Salacaín, que es profesor asociado, es profesor tutor de la UNED también, solo que del centro de Tenerife, y entre los dos diseñamos una maqueta de investigación que nos permitiese afrontar el estudio de caso. El estudio de caso que nos planteamos debía afrontar el problema de cómo investigar el proceso de formación de un archivo de familia a lo largo de 9 generaciones y cómo hacerlo abarcable para un equipo tan reducido. El problema que se planteaba es que el Fondo Lercaro tiene más de 10.000 documentos, imposibles de tratar y de catalogar en un tiempo prudencial, y empezamos a buscar sistemas alternativos. En el anterior trabajo de posgrado se intentó hacer esa misma investigación, solo que utilizando inventarios antiguos del fondo como fuente de acercamiento a la construcción del mismo. Ese método fracasó y debíamos buscar otra forma de acercarnos al fondo. Y la forma
que encontramos de acercarnos al fondo era utilizar una serie del mismo, una serie que eran los papeles de la Casa Lercaro Ponte Fonte, que es una recopilación que realizó el último miembro de la familia que gestionó el archivo a mediados del siglo XIX y que recopiló en una serie de 20 protocolos lo que consideraba más importante del archivo familiar. Era, por lo tanto, un depositario de la tradición y de la memoria familiar el que hizo la selección y realizó una compilación ordenada de esos documentos. Las 3 partes del Fondo Lercaro que conocemos hoy solo comprenden 13 de esos 20 volúmenes originales. Sabemos que eran 20 porque uno de ellos es el número 20, sabemos que al menos hubo 20. Esos 13 volúmenes de documentos seleccionados como los más importantes y representativos del archivo de la familia componían 566 documentos, entre simples y compuestos, que fuimos los que sometimos a estudio y análisis estadístico en el intento de diseñar un método comparativo que nos permitiese estudiar este estudio de caso. Partíamos de los supuestos de la archivística moderna y partíamos de la crítica del viejo concepto archivístico de orden natural. Orden natural y principio de procedencia son 2 principios clásicos de la archivística moderna. Como saben los archiveros aquí presentes, creado a mediados del siglo XIX, el principio de orden natural establece que los documentos son creados por los productores en el ejercicio de su actividad y por lo tanto se van almacenando, se van acumulando, de tal manera que su objeto es servir de prueba o para consulta y no servir de testimonio o memoria. Es decir, su objeto es instrumental, es para poder defender los derechos de propiedad, los actos jurídicos documentados, es decir, se veía el archivo como un proceso de construcción natural donde los significados eran explícitos y claros. Había que conservar los documentos que acreditaban los actos y derechos de quienes los producían. El objeto del archivero era conservar ese orden natural lo más parecido posible al orden que le habían dado los productores originales. Sin embargo, la archivística posmoderna comenzaba a cuestionar si los actos mediante los cuales los documentos eran conservados y transmitidos a nuevas generaciones eran en realidad actos inocentes o eran actos dirigidos por significados ocultos que pretendían perpetuar la memoria y el poder. Y en ese sentido, los trabajos más recientes relativos a la archivística, a los archivos de familia, venían a señalar que los archivos de familia son resultado de procesos históricos de reconstrucción del legado documental que se producen con mucha posterioridad a los orígenes y a la memoria histórica del linaje. Vamos, que si estos linajes que se representan en los archivos familiares dicen tener su origen en los siglos XIV, XV y en el caso de Canarias XVI, en realidad los procesos de recopilación y organización de los documentos se inician a finales del XVII y en el siglo XVIII. Es decir, los archivos de familia son reconstrucciones, procesos retrospectivos, en los que los descendientes, una vez construido el linaje y la narrativa nobiliaria, somos nobles, se dedican a recopilar los documentos de sus ancestros. Por lo tanto, definen quiénes son los ancestros y cuáles son las actividades de los ancestros que necesitan documentar. Por lo tanto, el concepto de orden natural de la archivística clásica se va al garete y es necesario construir un nuevo método de análisis archivístico y una nueva teoría archivística que justifique por qué se crean los archivos.
En ese sentido contábamos con un magisterio impresionante en España. Yo tengo una gran admiración por Borja Guinagalde. Su manual de archivos familiares es asombroso la intuición que tuvo. Solo con analizar el archivo de los Zavala, él fue capaz de interpretar la cronología y los procesos históricos que dieron lugar a la construcción de los archivos de familia en toda España, solo con un modelo de aplicación. Tenganse en cuenta que es al mismo tiempo que está escribiendo Olga Gallego su manual de archivos familiares, mientras que Olga Gallego hace referencia al antiguo concepto de orden natural, Borja de Guinagalde está planteando las cosas de otra manera completamente diferente. Dice, la familia es una entidad, una institución social nacida en el Renacimiento. Los archivos de familia nacen con la nobleza provincial a partir del siglo XIV y su proceso de construcción, el objeto, el archivo, empieza a construirse entre finales del siglo XVII y del siglo XVIII y se disuelve después de la desvinculación de mayorazgos. Por lo tanto, los mayorazgos parecen haber sido algo esencial en el proceso de construcción del archivo. Bien, teníamos este marco teórico y teníamos una maqueta, es decir, los papeles de la casa Lercaro, Justiniano, Ponte, Fonte y Pagés, esos 13 legajos que nos permitían acercarnos al estudio del proceso. ¿Cómo estudiar el proceso? Pues bien, siguiendo a María Lourdes Rosa y su propuesta de historia social de los archivos, esta investigadora de la Universidad Nova de Lisboa que planteaba la necesidad de hacer una historia social de la construcción de los archivos familiares, iniciamos la investigación simplemente por agregación, juntando dos cosas. No teníamos un método para la historia social de los archivos, pero sabíamos que tenía que ser una historia social de la familia, la vieja historia social de la familia, surgida en el último tercio del siglo XX, y sabíamos que tenía que ser también una investigación de la génesis documental, lo que los archiveros venían haciendo hace mucho tiempo, de cómo se gestó, y organizaron las series que formaban el archivo. Así que hicimos una investigación que es un poco tosca y que era simplemente la agregación de dos métodos de investigación. Hicimos una historia familiar clásica e hicimos un proceso, intentamos aplicar lo que habíamos aprendido sobre la familia al proceso de formación del archivo. Y estos son sus resultados. Bien, este cuadro que se presenta es el esquema genealógico de los Lercaro en Canarias. Los Lercaro son una familia de origen genovés que se establece en Canarias en torno a 1550. Es decir, llegan en la segunda fase de la arribada genovesa a Canarias. No vienen cuando los repartimientos de tierras, en la llegada inicial que vinieron tantos genoveses, sino en la segunda, atraídas por el comercio americano, pero también con el comercio del azúcar con Europa. Cada una de las líneas que se presentan aquí constituye una generación. En este caso, la historia de la familia de los Lercaro es una historia modélica, la historia con la que cualquier historiador en prosopografía familiar quiere enfrentarse porque es muy lineal, no hay ruptura, no se desaparece el linaje y viene una línea colateral, sino que siempre pasó el título y el apellido familiar de padres a hijos. Algo raro en la sociedad del antiguo régimen, 12 generaciones de padres a hijos manteniendo la baronía, pues es bastante raro. Pero es así. Y el archivo, el proceso de construcción del archivo se corresponde con las generaciones que están marcadas por la llave, es decir, de la cuarta a la 10ª generación. Antes de eso, hay papeles, pero son papeles reconstruidos en el siglo XVIII, y después de eso, solo hay un legajo de cartas en el fondo de la universidad que se llama Papeles de los Mundos. Es la 11ª generación, la que está fuera.
estos papeles de Donos Mundo ya son un archivo personal, no familiar, es decir, ya a partir de la 11ª generación no hay gestión documental. Ningún miembro de la familia se dedicó a echarle horas y horas y horas a conocer, estudiar, ordenar, inventariar y mantener la custodia y la memoria del archivo. Lo que hay de Donos Mundo son papeles que se agregaron por parte de sus herederos al archivo, pero sin que formasen parte del conjunto orgánico del archivo. No hay gestión documental, ya no hay nadie que se encargue de ordenar los documentos y de mantener expurgado lo que se conserva y lo que no se conserva. Por lo tanto, considero que la historia archivística es la historia comprendida entre la 4ª y la 10ª generación. Eso no significa que todos esos miembros de esas generaciones conservasen documentos, sino que a ellos corresponden los documentos que llegaron a nuestros días. Bien, este sería el esquema fundamental, y los Lercaro son un ejemplo típico de una familia comerciante y burocrática. No es el ejemplo de unos comerciantes enriquecidos, sino de unos burócratas enriquecidos que se insertan dentro de la élite social canaria y que acaban arruinándose con la desvinculación. Si dicen que la desvinculación de los mayorazgos es la ruina de las casas aristocráticas, los Lercaro lo representan plenamente. Su historia familiar del siglo XIX es la historia de una familia venía menos que tiene que enlazar con individuos procedentes de la burguesía agraria y al final acaba marchándose de Canarias, casándose. El último Lercaro es médico, se casa con la hija de un colega en Francia y pasa a ir fuera del país. Siguen existiendo ahora en Canarias, pero después de un retorno en el siglo XX. Bien, procedo por lo tanto a hacer una breve síntesis de la historia familiar de los Lercaro, esa primera parte tan tosca del análisis, es decir, que es la historia de la familia. Los Lercaro son una familia de origen genovés, forman parte de un albergo de origen popolari, es decir, popular, pero declarado como noble en 1528. Saben ustedes que, como consecuencia de las guerras civiles dentro de la ciudad, Carlos V intervino en su condición de emperador y por lo tanto de superior feudal de la República de Génova para resolver el conflicto social, elevando a la categoría de albergos nobles a 4 albergos populares, los más poderosos e importantes, declarándolos por lo tanto como miembros del Senado. Solo los albergos nobles podían elegir al Senado de la República, le da cabida a estos nuevos albergos poderosos a las máximas instituciones, magistraturas de la República, y con ello pacifica los conflictos sociales que se habían ido desarrollando desde el siglo XIV en la República de Génova. Este albergo de los Lercaro era un albergo poderoso de origen popular que pasa a ser noble a partir de 1528. La reforma de 1528 suponía que todos los que participan en ese albergo, esa institución peculiar de Génova, la que luego explicaré, dejaban de tener un apellido de origen, un apellido gentilicio, para pasar a tener un apellido patronímico, el albergui, y a partir de ese momento ostentaban un apellido común. Como ustedes saben, los albergos vienen de la albergui es lugar de residencia, y es que la ciudad se organizaba en distritos urbanos enfrentados entre sí por las guerras entre güelfos y gibelinos, y entre partidarios del emperador y el papa, y que esos distritos urbanos estaban fortificados y frecuentemente enfrentados entre sí por guerras a su vez civiles y nobiliarias. Pues bien, los miembros del albergo acabaron constituyendo una especie de familia política en la que compartían el apellido y compartían negocios. Se debían fidelidad, protección, etc.
Así que la familia genovesa es una familia con una raíz peculiar, sui generis, una familia civil, no es una familia de parentesco. Los Lercaro, por lo tanto, pueden no ser miembros de una misma familia en cuanto a parentesco, pero sí miembros de un mismo albergo. Vienen los Lercaro, y el primer Lercaro que viene es Jerónimo Lercaro, individuo que viene ya a una cierta edad. Sabemos que reside en Gran Canaria a partir de 1550. Hay alguna referencia suya de negocios en Gran Canaria, pero no sabemos si esos negocios los practicaba desde Sevilla, la plaza mercantil con la que controlaban el comercio canario, o ya estaba residiendo en Canarias. Lo cierto es que parece que está residiendo en Canarias entre 1550 y 1552. Muere rápidamente en el 63, venía ya con 2 matrimonios a cuestas y es un genovés, es decir, él es genovés. Su identidad es la de genovés. No es un miembro de la élite canaria, es genovés. Su hijo Ángel Lercaro es el primer Lercaro asentado en Canarias, pero sigue siendo un miembro de la colonia genovesa. Es un hijo menor de la familia, por lo tanto, los negocios familiares pertenecen a otra rama familiar que retornó a Génova. Ángel Lercaro tuvo que buscarse, igual que otros segundones, un acomodo, y el mejor acomodo era la burocracia del reino de Felipe II, el reinado de Felipe II. Cursa la carrera de letras, de abogacía, de leyes en la Universidad de Salamanca, fue gobernador de Gran Canaria, teniente de gobernador de Gran Canaria y regidor del Cabildo de Gran Canaria, y casa con una mujer de Gran Canaria, Leonor de León. Se casa fuera de su comunidad de origen, es decir, no se casa con una italiana o con una genovesa, pero se casa con la viuda de un genovés. Es decir, sigue siendo genovés, sigue contrayendo matrimonios dentro de su comunidad de origen y cuando fallece se entierra en la capilla de los genoveses de la iglesia de Santa Ana, de la catedral. Es decir, sigue teniendo una clara identidad genovesa. El Lercaro que da continuidad a la familia, porque la rama de Francisco Lercaro, su hermano, se extingue. El Lercaro que da continuidad a la familia en Tenerife, Francisco Lercaro de León, que pasa de Las Palmas a Tenerife a ejercer de teniente de gobernador, es decir, lo mismo que su padre, de alcalde mayor de la isla, y que contrae matrimonio también dentro de su comunidad de origen, con Catalina Justiniano. Los Lercaros son todavía individuos que no tienen propiedades, o tienen muy pocas propiedades. Viven del ejercicio del derecho. Pero el matrimonio con los Justinianos supone para Francisco Lercaro de León, aquí es el color naranja, es una promoción social. Los Justinianos eran miembros de otro albergo popular y convertido en noble en el año 28, pero un albergo mucho más influyente que los Lercaro. Llegaron a Canarias varios miembros del albergo emparentados entre sí y llegaron en fecha mucho más temprana que los Lercaro. Y llegaron a Tenerife. Llegaron al menos Tomás Justiniano, Bernardo Justiniano y su primo Francisco Justiniano. Es decir, vinieron 3 primos, 2 de ellos hermanos entre sí. Uno de ellos, Tomás Justiniano, obtuvo una importante data de tierras de riego y de caña de azúcar en la Orotava y tuvo un rico ingenio azucarero que vendió rápidamente. El otro fue escribano del número y escribano mayor del Consejo, Bernardino Justiniano. Está publicado sus protocolos notariales por parte del Instituto de Estudios Canarios. Y Esteban Justiniano fue también regidor
en el Cabildo de Tenerife. Los justinianos eran más ricos y más importantes en su comunidad de origen. Los justinianos, en la narrativa nobiliaria habían construido, que construyeron a posteriori, decían ser herederos de los reyes de Quíos. Por lo tanto, su escudo de armas ostenta una corona real sobre el cuervo, que es su animal heráldico. Decían ser herederos de los reyes de Quíos y, de una manera un poco más tramposa y onírica, descendientes del emperador Justiniano, el del Codex Justiniano, ¿no? El Imperio Romano de Oriente, ahí es nada, ¿no? Uno puede, pero solo si desciendes de Jesucristo, de la Isla María o de la Virgen María, eres más importante que los justinianos. Los demás son todos por debajo, porque desciende de Justiniano y indirectamente de la familia Julia romana, ¿no? De Julio César. Pues bien, los justinianos decían descender de los reyes de Quíos porque en el siglo XV Génova, la República, conquista la isla de Quíos al Imperio Bizantino y para realizar esa operación militar constituye una Mahona. Una Mahona es una compañía mercantil a la que la República le concede los derechos de explotación y los derechos jurisdiccionales, es decir, que eran como reyes. Solo que ese ejercicio de la regencia era compartido y mercantil. Por lo tanto, disponían de soberanía y podían ser asimilados a reyes. Los justinianos eran, por lo tanto, desde el punto de vista genealógico y heráldico, más importantes y eran más ricos. El matrimonio con los justinianos permitió a los lercaros hacerse con un patrimonio del que no tenían y establecerse en Tenerife. A partir de entonces los lercaros comienzan a ser lercaros justinianos, el apellido compuesto que mantienen hasta el final de su historia familiar. Bien, los próximos pasos seré un poco más breve. Los próximos pasos de la familia son los típicos pasos de un proceso de aristocratización. Ya están en Tenerife, ya tienen patrimonio y a partir de ese momento comienzan una serie de enlaces familiares siempre dentro de su nivel, siempre dentro de su estatus. Es decir, están casándose con miembros de otras familias de origen mercantil y burocrático que habían llegado a la isla más o menos al mismo tiempo que ellos, es decir, en la década de 1590, final del reinado de Felipe II. No están emparentándose con las viejas familias del repartimiento como los Ponte, los Llarena, los Benítez de Lugo u otras grandes casas que ya formaban parte de la terratenencia tradicional de Tenerife. El primer enlace de Bernardo Lercaro Justiniano es con Jacobina Westerling. Los Westerling son mercaderes de origen flamenco que llegan a La Palma en 1585. Ángel Lercaro llega a Tenerife en 1592, más o menos, recién llegados como ellos, pero enriquecidos. Y el patrimonio de los Westerling es considerable, una gran cantidad de propiedades, de tierras, etc. Consecuencia de esta política de enlaces matrimoniales son los primeros signos de su proceso de aristocratización. Esta es la Casa Lercaro de Tenerife, el Museo de la Historia de Tenerife. La Casa Lercaro era la casa de los Justiniano. La heredan al contraer matrimonio con Catalina Justiniano. Es en ese momento cuando, aquí ven la preciosa fachada de manierismo genovés que tiene la casa, seguramente la parte más antigua y primitiva, en la calle de la Carrera, y es cuando empiezan a dotar mayorazgos para la casa, con la herencia de los Justinianos y con la herencia de los Mesa y de los Westerling. Aquí tienen los datos
sobre los mayorazgos que empiezan a acumularse, y el primer individuo que empieza a construir un cursus honorum aristocrático es Bernardo Lercaro Justiniano, hijo del primer Justiniano que llega a Tenerife y de Catalina de Justiniano. Su carrera se fundamenta, al igual que la de su abuelo y la de su padre, en las leyes, es decir, estudia Derecho, pero gracias a esa formación puede ejercer como regidor del Cabildo, procurador de pobres, miembro del Santo Oficio y también auditor de guerra, es decir, juez de la Comandancia General y juez de India, seguramente el cargo más lucrativo e importante que alcanzó a lo largo de su vida. Este individuo es el que primero empieza con el proceso de aristocratización y es el primero que empieza a indagar sobre los orígenes genealógicos de la familia. Construye unas pruebas de pureza de sangre en Génova para demostrar que desciende de una familia genovesa de origen noble, porque al acceder a un cargo del Santo Oficio necesitaba probar su pureza de sangre. La historia familiar continúa con enlaces del mismo nivel, enlaces con los hombres nuevos, es decir, con individuos ricos, pero que están comenzando su promoción social en la isla. Por un lado, los Urtuzáustegui. Juan de Urtuzáustegui había venido como familiar del obispo, creo que en 1635, y esa llegada, es decir, ese oficio le permitió, administrador del obispo, le permitió iniciar una rápida carrera ascendente, entra en el cabildo, administra rentas reales, etc. Y enlaza con los Lercaros Justinianos. Los Lercaros Justinianos se siguen casando con gente recién llegada a la isla y que les aporta patrimonio. Y están practicando una política genealógica típicamente nobiliaria, es decir, destina la mayor parte de sus descendientes al celibato, varios hijos curas, varias hijas monjas, selecciona uno o dos para que concentren la herencia, que reciben casi toda la herencia, hace hincapié en favorecer el ascenso social del mayorazgo de la casa, del hijo mayor de la casa, y empieza a practicar una política de dobles enlaces, es decir, hermanos con hermanas. Es decir, el hijo de aquel con mi hija y mi hijo con la hija de aquel. Esa política de dobles enlaces la practican durante varias generaciones, a fin de asegurar que los patrimonios de ambas familias se acaben concentrando en un solo mayorazgo. Sea quien muere y quien vive, lo cierto es que la herencia quedará en manos de un heredero de ambas casas. Un heredero común de ambas casas. Pues bien, enlace con los Urtuzáustegui, enlace con los Herrera Leiva. Simón de Herrera Leiva fue arrendador de los estados señoriales de Lanzarote y Fuerteventura a mediados del siglo XVII, de ahí deriva su fortuna y se convirtió en un riquísimo propietario de tierras en el Sausal. Fundó un rico mayorazgo y ahí se vuelve a concentrar una estrategia de doble enlace. El hijo de Simón de Herrera Leiva con la hija de Ángel Dámaso Lercaro y el hijo de Ángel Dámaso Lercaro con la hija de Simón de Herrera Leiva. Solo que el que tenía mala salud, el hijo de Simón de Herrera Leiva, pues sobrevive y por lo tanto el mayorazgo se va fuera de la casa. Pero la estrategia de doble enlace estaba servida. Bien, hasta ahora encontramos un proceso de aristocratización clásico, paso a paso. Pero he aquí que los Lercaros se enfrentan a finales del siglo XVII con una de esas extrañas carambolas del destino, y es que la rama mayor de la familia que había pasado a Génova, es decir, el hermano mayor que se fue a Génova a finales del siglo XVI, a mediados del siglo XVI, se ha extinguido. Su rama mayor se ha extinguido en Génova.
Y como descendientes directos de esa rama, les corresponde a los lercaros de Tenerife el rango de gobernadores del albergo. La gobernación del albergo es una institución que equivaldría al jefe de familia de una familia aristocrática de la nobleza titulada española. Quiere decir eso que el jefe del albergo no solo dispone de una autoridad moral para gobernar los asuntos familiares del albergo, por ejemplo, permitir bodas o prohibir bodas entre con miembros de otra condición social, sino que además tiene algunas facultades particulares de la sociedad genovesa. Los albergos eran al mismo tiempo que instituciones familiares de carácter civil, eran también instituciones de solidaridad y ayuda familiar. De tal manera que los miembros del albergo solían constituir numerosos depósitos fideicomisarios en la banca genovesa con el objeto de que sirviesen para ayudar a miembros menos afortunados de la familia. Eso significa que había numerosas cuentas de ahorro depositadas en la banca genovesa, por decirlo en lenguaje de nuestros días, se llamaban columnas, en el lenguaje mercantil de la banca genovesa, numerosas cuentas cuyo destino estaba regulado por un acta de fundación y que generalmente tenía un fin piadoso: pagar la carrera eclesiástica a algún miembro de la familia, dotar a alguna doncella pobre para que contrajese matrimonio, sacar de un estado de miseria o pobreza a algún miembro del albergo, etc. Generalmente estas cuentas, estos depósitos, solían tener una regla de recapitalización, es decir, la mitad de los réditos anuales había que depositarlos en la banca para ir aumentando el fondo, y la otra mitad era dispensable, es decir, podía ser distribuida. Y quien distribuía generalmente esas cuentas era el gobernador de albergo, el jefe de la casa. El jefe de la casa no solo era el jefe de una de las familias nobles de Génova, sino que además disponía, con algunas reglas que limitaban cómo podría hacer frente a esos fondos, cómo podía hacer esas dispensas, disponía de un volumen importante de riqueza que le podría servir para ejercer su patronazgo sobre la familia y para sí mismo. A estas alturas de finales del siglo XVII tenemos algunas dudas que el archivo familiar no aclara. No sabemos si a finales del siglo XVII los lercaros se siguen considerando genoveses. De hecho, no encontramos documentos en italiano del siglo XVII. Parece que yo tengo la impresión de que han perdido la lengua de origen. Tengo además dudas de que hubiesen seguido manteniendo relaciones epistolares o comerciales con miembros de la familia en Génova. Por supuesto, ya no son mercaderes, son simplemente terratenientes que viven de las rentas de la tierra, plenamente asimilados con la élite social de la isla de Tenerife. Pero en un momento que no hemos podido determinar todavía, entre 1694 y 1698, se enteran de que la rama mayor del albergo en Génova se ha extinguido y que les corresponde ese derecho, sí pueden pleitear por él, y conseguir el reconocimiento por parte de los tribunales de la República de Génova. Es en ese momento cuando redescubren que son genoveses y necesitan reconstruir el archivo, es decir, necesitan aportar las pruebas de que son lo que quieren ser. Ya les dije que tengo serias dudas de que lo sean, de que sean genoveses, pero tienen que probar que son genoveses y tienen que buscar documentos. Inician un proceso de investigación en el que nombran abogados y procuradores para buscar en los papeles de Gran Canaria, escribanías de Gran Canaria, de la Real Audiencia, en todas las escribanías de Tenerife, documentos, y empiezan a construir
una narrativa nobiliaria que los enlace con Génova. Este árbol genealógico es el árbol genealógico que elaboran para probar sus derechos, y es un árbol genealógico muy ineficiente, es decir, no hay ramas colaterales, como ustedes verán, y es que no conocen quiénes eran sus parientes del siglo XVI. Algunos de los parientes justinianos los desconocieron siempre. Hemos sido nosotros los que hemos descubierto que hubo un justiniano con un ingenio de cañaveral en la Orotava. Ellos no lo sabían. No aparece en el archivo ninguna referencia a Tomás Justiniano. Pero es que tampoco los antecedentes de los Lercaros los tienen muy claros. Así que empieza un repertorio de información que muchos de ustedes, muchos de los archiveros profesionales, seguramente habrán visto en otros archivos familiares. Los libros de citas y los inventarios. Es decir, empiezan a aparecer en el archivo Lercaro copias de inventarios de otras familias que ellos les piden y copian para ver si en los archivos de otras familias emparentadas hay documentos que les puedan interesar. Y sobre todo libros de citas, hojas y hojas y hojas formando cuadernillos y a veces hasta pequeños protocolos en los que toman nota de dónde está la partida de bautismo de la tatarabuela tal o dónde está la escritura mediante la cual se hizo el contrato matrimonial del antepasado cual. Es decir, hay un auténtico proceso de investigación sobre los orígenes, lo que indica que los orígenes no eran evidentes, no estaban en el propio archivo, sino que hubo que reconstruirlos. Bien, es en ese momento cuando empiezan a hacer acciones para reconstruir esa identidad. Este es el escudo de los Lercaro, como verán, fajas gules y de oro, ¿no? Con la corona condal arriba, y el escudo de los justinianos. Ven el cuervo con la cabeza, con la corona real. Y comienza el largo pleito con una rama menor, los Negroni, en Génova, que dura desde la década de 1720 hasta la década de 1780. Los Lercaros lograron el reconocimiento inicial de sus derechos a ser gobernadores del albergo en Génova. Para eso se hicieron reconocer como Lercaros, se escribieron en el libro de oro de la República. Según su narrativa nobiliaria, siempre habían estado inscritos en el libro de oro de la República, es decir, siempre habían estado inscritos en la nómina de los varones de más de 25 años que tenían derecho al voto para elegir los senadores de la República desde el siglo XVI. Solo que el libro de oro de la República solo inscribe el nombre de pila. Había Juan Bautista, que era el Lercaro, que se llamaban igual que su primo cuarto, que vivía en Tenerife, y por lo tanto era muy fácil hacerse pasar por ese que estaba inscrito, porque no usaban el apellido, y es lógico, todos eran Lercaro. Se llamaba nómina de los señores Lercaros, Juan Bautista, Juan Felipe, Dámaso, Augusto. Así que lograron ese reconocimiento, pero en el archivo familiar no aparecen las certificaciones del Senado de Génova indicando que eran miembros de la lista de electores al Senado. Bien, se gastaron un dineral en representaciones al Senado y a la Cámara de Misericordia de la banca de San Jorge. Reconocer su derecho como a ser gobernadores del albergo fue fácil, lo tuvieron en 1729. Reconocer su derecho a gobernar todas y cada una de las cuentas de la banca de San Jorge, eso fue más complicado, porque era un tribunal diferente el que tenía que sentenciar, y cada cuenta podía requerir de un pleito diferente. Por lo tanto, tardaron hasta los años 50 del siglo XVIII en controlar las cuentas de la Cámara de San Jorge.
El principal problema que tuvieron los Lercaro para volver a enlazar con su herencia genovesa fue precisamente este. Este es el esquema genealógico de los Lercaro, y este, que está marcado con la flechita, es el primer Lercaro que vino a Canarias. Debe demostrar que desciende de Jerónimo Lercaro, Gerolamo. Pero no hay documento que lo atestiguen. Los Lercaros se defienden diciendo: es que ustedes nos piden una fe de bautismo de antes del Concilio de Trento, que como ustedes saben es el que impuso la obligatoriedad de los libros sacramentales de bautismo, por lo tanto no la podemos aportar. Estuvieron mucho tiempo buscando en Génova, una década completa, hasta que encontraron una prueba. El testamento de Giuffretta Saoli. Giuffretta, ¿dónde está? No, Manfretta Saoli, la encuentran acá arriba. Era tía de Jerónimo Lercaro y tía segunda de Ángel Lercaro. El testamento de ella dice que deja a su sobrino cierta cantidad. Esa referencia permite acreditar que Ángel Lercaro, el que está en Canarias, es en realidad descendiente de Jerónimo Lercaro. Y gracias a eso logran entrar en el Senado de Génova y ser reconocidos como gobernadores de Albergo. Y esto abre, y con esto ya paso a terminar esta primera parte de la historia familiar, la otra es un poco más corta. Con esto se abre una nueva perspectiva. Están en el siglo XVIII. En 1729 es cuando consiguen la sentencia del Senado de Génova. Se abre una nueva perspectiva que yo interpreto de la siguiente manera. El objetivo de los procesos de aristocratización en el siglo XVIII ya no es ser título de Castilla, y hay muchos. El objetivo es obtener un signo de distinción diferente de cualquier, que los haga diferentes a cualquier otra familia titulada de Canarias. Algo como la grandeza de España. No hay ninguno en Canarias. El marqués de Villanueva del Prado lo intentó a finales del siglo XVIII, no lo consiguió. O alguna distinción plurinacional, es decir, fuera de nuestras fronteras. Ya no basta con ser importante en la provincia. Hay que demostrar que se es importante a nivel del país, del reino, o fuera del reino. Y ser gobernadores del Albergo significaba ser titulares de derechos que estaban mucho más allá del Estado soberano en el que vivía. Era una nobleza multinacional. El convertirse en una nobleza multinacional que tenía el patronato de algunas de las iglesias más antiguas de Génova, iglesias del siglo X, los equiparaba a la grandeza de España. Y ese título les abría la puerta a un proceso de ennoblecimiento muy por encima de sus expectativas. Hasta entonces se habían ido casando con hombres nuevos, ricos pero nuevos, en proceso de ennoblecimiento. Ahora, en este siglo y en menos de 50 años, contraen enlaces matrimoniales con las casas de Ponte y Benítez de Lugo, las más importantes de Canarias. Los Ponte, familia genovesa establecida a comienzos del siglo XVI, ellos contraen matrimonio, sus descendientes, los de los Lercaro Justinianos, con la rama mayor de la casa de Ponte. No son los condes de La Gomera, son los marqueses de la Quinta Roja, la rama mayor. Y con la rama menor, los marqueses de Adeje y condes de La Gomera. Y también con los Benítez de Lugo, emparentada con la familia del adelantado, marqueses de Celada y condes del Palmar. Es decir, con lo más granado de la nobleza canaria del siglo XVIII. Con las familias antiguas con las cuales no hubiesen osado
a pretender un contrato matrimonial, simplemente una generación antes. Eso les abrió riqueza e influencia social. Esta casa de los Lercaro es ese momento en el que pasan de residir en la laguna, en el Palacio Lercaro, a las casas de Lercaro de la Orotava. Esta preciosa casa que pueden visitar porque ahora es un restaurante y un centro de bodas, de bautizos, etc., era la casa de los Grimaldo Rizo y posteriormente de los Ponte, Fonte y Pajé, la rama de los marqueses, de los condes de La Gomera con las que enlazan los Lercaro. Y si pasan a residir a la Orotava es porque allí está lo más granado de la nobleza insular en aquel momento. Pero además pasan a residir a la Orotava porque producto de esos enlaces matrimoniales es la adquisición de importantes propiedades. La más simbólica de todas es la hacienda de San Jerónimo. La hacienda de San Jerónimo, antes, en el siglo XVII, de la Montañeta, es una hacienda que está al lado de la autopista en la Orotava. La fachada que conserva ahora es una fachada neocanaria del siglo XX, después de que los Lercaro la vendiesen en 1904, pero el conjunto, es decir, la construcción corresponde más o menos con la que existía en el siglo XVIII. Y era una importante hacienda de viñedos con 20 días mensuales de agua al mes, del heredamiento de Orotava, y seguramente la más simbólica, importante, de las grandes propiedades vitícolas de las grandes haciendas del Valle de Orotava. Se hacen con la hacienda de San Jerónimo, además tiene cierto simbolismo porque desde la casa de los Lercaros se ve directamente la hacienda. Se ve las casas de la hacienda y las huertas. Con una importante hacienda, esta es la hacienda, y más o menos el espacio edificado era la superficie de los viñedos de Malvasía de los Lercaro, y a esta altura se ve cuál es el proceso de patrimonialización de los Lercaro. Los Lercaro, en el periodo de Diego Ignacio Lercaro Justiniano, es decir, la segunda mitad del siglo XVIII, se han hecho con los 4 mayorazgos de la casa que vienen del siglo XVII, más el mayorazgo de San Jerónimo, de los Ponte, Fonte y Pajé, el vínculo de los Delgado y Temudo, un vínculo fundado por un cura de la Orotava que llegó a sus manos por una carambola del destino, y por un mayorazgo electivo, el de Marina de Mirabal, fundado en el siglo XVI, que le viene en ese momento. Se produce una concentración de mayorazgos, son 7 mayorazgos en manos de una mano. Pero, junto con los mayorazgos, le viene la pobreza. Este es el cómputo de las rentas de los Lercaro. Las rentas de los Lercaro, como familia terrateniente, han venido a menos durante el siglo XVIII. Y han venido a menos a pesar de esa gran concentración de tierras. Y es que las tierras en el siglo XVIII están dejando de producir riqueza como consecuencia de la subinversión. Un tema que no me extenderé, pero que es conocido de todos. Bien, esta es la historia de la familia Lercaro. Bueno, por eso yo siempre prefiero el ratón. Los enlaces del siglo XIX son enlaces burgueses. A la búsqueda de un rico procedente del mundo rural que salve a la próxima generación de la ruina. Y por supuesto, solo salva al hijo mayor de la casa, las hermanas sin dote y a vivir con el hermano toda la vida, y los hermanos también sin nada. Hasta que al final toman la decisión dedicarse a las actividades liberales, con ello consiguen toma la decisión de dedicarse a las actividades liberales, las leyes, posteriormente la medicina, otro descendiente, posteriormente la aviación,
Con ello consiguen un doble objetivo: sanear a la familia desde el punto de vista genético, es decir, volver a tener hijos normales, y independizar la supervivencia del linaje con respecto a las rentas de la familia. Los lercaros siguen siendo grandes propietarios rústicos según la contribución de paja y utensilios o la contribución rústica y pecuaria del siglo XIX, pero una familia muy venida a menos desde el punto de vista de sus ingresos reales, muy endeudada, etc. De hecho, la casa Lercaro de la Laguna la venden en 1864 porque ya no la pueden mantener. Bien, esos son los Lercaros, esa es la historia de la familia. Y la historia del fondo. Bien, el fondo que conocemos está en tres partes, de la cual la más grande, la más voluminosa, es la parte que corresponde a la biblioteca de la Universidad de La Laguna. Esta es la descripción de esas partes. Aquí, vale. Este es el fondo de la Universidad de La Laguna. Y este es el resultado del análisis que hemos hecho de esos protocolos de la casa que constituían la maqueta de investigación que íbamos a usar, la muestra, para investigar cuál había sido el proceso de formación del fondo. El archivo Lercaro es, como otros archivos, un archivo de archivos. Es decir, los archivos familiares se caracterizan por procesos de agregación de las líneas colaterales que traen nuevos fondos al fondo documental familiar y como consecuencia de ello se generan redes de archivo. Hay un problema que estamos interesados en investigar y en montar un proyecto y por eso la intensidad con la que hablo del sistema archivístico canario. Necesitamos poder reconstruir los archivos canarios en cualquier momento de su historia y para eso es necesario interconectar la descripción archivística de los archivos familiares, porque el archivo de los Benítez de Lugo no está en ningún sitio y están todos. Depende del momento en el que cortemos, la generación familiar en la que cortemos, podremos enlazar. No, el de los Benítez de Lugo se fue parte para allí y parte para aquí a partir de este momento. Si nosotros cortamos en ese momento y logramos reconstruir por las relaciones entre los documentos que establece un sistema archivístico, establecer las relaciones entre fondos documentales y entre series de fondos documentales, podemos reconstruir los papeles que tenía un archivo en un momento dado con independencia del destino que tuvo al final. Muchos de los archivos familiares se llaman con nombres y apellidos dinásticos que no se corresponden con el archivo dinástico, el apellido dinástico tuvieron a lo largo de su historia. El archivo de los Zárate Cologan es el de los Franchi. Desde mi punto de vista debía llamarse archivo Franchi, porque es más importante el legado documental de los Franchi. El archivo de los Condes de Siete Fuentes es el archivo de los Salazar de Frías. Es más importante el legado de los Salazar de Frías que el de los Hoyos, que es el apellido de baronía. El archivo de los Brier y Ponte es el archivo de la casa de Ponte. Entonces, todo depende de cómo la fortuna llevó el archivo a determinada rama dinástica en el siglo XX. Eso podríamos solventarnos con un adecuado sistema archivístico que permita recuperar, hacer lo que hace un sistema archivístico. Pues bien, es un archivo de archivos y como tal un archivo de copias. Casi todos los documentos son copias, salvo un 10%, ese triángulo verde, todo lo demás son primeras copias, copias simples, hay muchas copias simples, seguramente porque metieron en los protocolos de la casa copias hechas a mano sin validar por el escribano para conservar el documento original y validado por escribano o notario fuera del protocolo por si necesitaban usarlo en un juicio o en otra cuestión. Así que se conservaba, por un lado, la memoria, que no necesita de acreditación documental, y por otro lado, la prueba legal, que ha de estar disponible por si acaso. Ninguno de nosotros ha encuadernado o enmarcado su título porque lo tiene que estar fotocopiando todos los días. Pues de igual manera no lo enmarca, no protocola una escritura de propiedad de algo que puedes necesitar vender.
y por lo tanto disponerla para acreditar la venta. Así que es un archivo de copias simples, primeras copias y copias testimoniales. Es un archivo, además, formado en su gran mayoría por títulos de propiedad, desde testamentos a compraventas, etcétera, que acreditan derechos y transmisiones patrimoniales, que tiene también una gran parte de documentos sobre la administración y gestión de patrimonio. Los títulos son en amarillo, pero que contiene también una parte significativa de documentos, los rojos, relativos a cargos, nombramientos y títulos, y los rosas, privilegios y otros documentos reales referentes a como genealogías y demás referentes a la acreditación de la nobleza de la familia. Ese tipo de documentos en un archivo familiar no sirve para acreditar estatus social. Tenganse en cuenta que Canarias es un área exenta de pechos y alcabalas y por lo tanto nunca se da la circunstancia de que un noble necesite acreditar ante un tribunal, como la Real Hacienda, la disposición de su condición de noble para quedar exento del impuesto. Y es la única necesidad legal que tiene un noble para probar que se es noble. Otra cosa es probar que se es noble en caso de un crimen, porque no puede ser encarcelado en la cárcel, sino en las casas del consejo y ese tipo de cosas. Pero eso realmente se producía. Esos documentos, que son una parte, casi el 30% del archivo, tienen que ver con la gestión de la memoria, con la creación de una narrativa nobiliaria, algo que acredite la condición de noble. No son títulos de propiedad, no tiene que ver con la transmisión de derechos, rentas y demás. Tiene que ver con la transmisión de la memoria. Si destinan tanto tiempo y tanto dinero a generar esos documentos, los consideran tan valiosos que los incorporan, digamos, a la serie más notable de documentos de la Casa, es porque la función de preservación, construcción y preservación de la memoria familiar en el archivo de familia es importante. Teniendo en cuenta además que buena parte de esos documentos son documentos personales que hacen ellos, yo me imagino las tardes y tardes que hacían elaborando esos complicados árboles genealógicos que hacían casi por divertimento. Eso tenía que tener una función social. Y es esa función social de conservación de la memoria lo que estamos intentando averiguar. En el caso de los Lercaro, la conservación de la memoria tenía un fin instrumental, en un momento concreto, hacerse con las columnas lercaras y con el cargo de gobernador. Ya hemos visto que le salió muy bien porque lograron saltar de estatus social y casarse con unas ramas de la nobleza mucho mayores que ellos. Pero, habría que plantearse qué función tiene la conservación de la memoria nobiliaria en otras familias que no tuvieron un objetivo tan preciso y concreto como ese, porque no les recayó una carambola del destino como esa, y que sin embargo destinan una buena parte de su archivo a conservar esos vestigios de su pasado. La teoría que tenemos en relación con eso es que la memoria de la familia tiene una función social externa, pero una función también social interna. Hay que convencer a los hermanos y a las hermanas de la justicia implícita de que te quedes sin nada en favor del heredero de la casa. Y por lo tanto, la memoria nobiliaria tiene un papel fundamental dentro de la cohesión interna del grupo familiar. Por eso, cuando esa cohesión interna del grupo familiar empieza a romperse a finales del siglo XVIII, comienzan a desintegrarse muchas familias como consecuencia de las guerras entre hermanos. Y comienzan los graves problemas, digamos, de una de las instituciones básicas de la sociedad del antiguo régimen, que es la familia. Y por eso Carlos III tiene que decretar aquel famoso decreto que parece antihistórico, ¿no?, de que los matrimonios, si no tienen la autorización del padre, son nulos de pleno derecho para impedir que las casas aristocráticas, sus jóvenes, se casen por amor y no por intereses, ¿no? Pues bien,
El archivo de la Casa Lercaro no solo tiene esa composición, sino que además tiene esa cronología. Esta es la cronología de los 566 documentos analizados. Como se ve, la mayor parte de los documentos corresponden al siglo XVI, la época de los Westerlings, que aportaron una gran cantidad de documentos y de patrimonio, y a la época del pleito en Génova. Y la acumulación de documentos disminuye a finales del siglo XVIII. En el siglo XIX casi no hay producción documental. Ni compran, ni venden, ni guardan papeles. Porque el único interés que tienen es conservar lo que tienen. Bien, esta es la cronología de la producción de los documentos, pero la cronología de la acumulación de los documentos es esta. La hemos determinado a partir de la siguiente cuestión. Tanto las copias simples como las primeras copias no tienen diligencia de emisión, pero las copias por testimonio, las copias testimoniales, las que se hacen mucho tiempo después de haber, como todos sabemos, cuando hacemos una escritura, el notario nos da la primera copia. Y esa no dice la fecha en la que se emitió porque es la fecha en la que se firmó. Pero cuando años después vamos a pedir una nueva copia, nos hace una diligencia y dice saqué copia en tal fecha y lo anota en el protocolo, saqué una copia en tal fecha. Pues bien, esas diligencias nos permiten detectar cuándo se mandaron a copiar los documentos, cuándo se hizo el proceso de búsqueda de los documentos que no estaban en el archivo y se incorporaron al archivo. De los 566 casos, 272 contenían esas diligencias. Y el estudio de ese proceso de acumulación nos indica que fue en el periodo, ese periodo que tiene las barritas de 12, 15, 20 documentos, es el periodo de la lucha por los derechos en Génova. Y la columna enorme de los años 70 es el periodo de la contaduría de hipotecas. Las contadurías de hipotecas, que curiosamente los archivos canarios las tienen muy bien representadas, casi desde el comienzo de la serie de reinado de Carlos III, parece haber sido el establecimiento de la contaduría de hipotecas un momento decisivo en la organización de los archivos familiares. Las familias empezaron a organizar los archivos cuando les dijeron, mediante un decreto real, que si no tienes registrado en la contaduría de hipotecas el censo, el tributo o las memorias de misas que debes cobrar, puedes perderlo, porque ese registro es condición necesaria para legalizar la escritura. Y por lo tanto se produjo un proceso de reconstrucción de los archivos familiares, reordenación, expurgo, y la cronología de la documentación coincide mucho con esos momentos. En el año 73, 74, 75 está apareciendo en el Fondo Machado, en el Fondo Conde de Setefuentes y en el Fondo Lercaro como el momento de máxima acumulación de documentos a lo largo de su historia. Es decir, que hay un momento común para todos los archivos familiares en el que se pusieron manos a la obra para organizar el archivo. Bien, pero esto no nos dice nada en relación con la familia. En realidad digamos, nuestra máxima esperanza metodológica con este estudio de caso es que creemos haber diseñado un método que nos permite contrastar la historia del parentesco, es decir, la historia tradicional de la familia, en la que tanto me he extendido, con la genealogía del documento. Este gráfico de burbujas pretende ser una genealogía del documento. Hemos computado los documentos en función de los linajes que van emparentando con la Casa Lercaro a lo largo de su historia. Los círculos situados a la izquierda y derecha de la diagonal principal son las ramas colaterales y, si me permiten, aquí sí, dentro de este gráfico de la genealogía de los documentos, estos son los de hasta aquí y hasta aquí. Es decir, son este.
Estos son los descendientes del linaje que representan la baronía de la casa en ese momento. Hemos resuelto algunas cuestiones metodológicas de la siguiente manera. Los papeles del marido y la mujer, cuando están ya casados, son papeles del matrimonio, de la unidad matrimonial, así que son papeles del marido, digamos. Los papeles que aporta la mujer soltera, antes de haberse casado, eran de sus padres, de sus abuelos, es decir, de sus ancestros. Los pocos papeles de los hermanos menores, que no forman rama aparte, forman parte de esto. Porque eso es lo que caracteriza el archivo de familia. El archivo de familia, su rasgo característico es que incorpora los documentos de miembros de la familia que no son el núcleo matrimonial. Las hermanas que no se casan, los hermanos que no se casan, sus papeles acaban en el archivo de familia. Eso lo diferencia del archivo personal del siglo XIX, donde solo están los papeles personales de un sujeto. Pero no los de sus hermanos, los de sus padres, no, es otra cosa. Pues bien, estos son los Lercaro. Si se fijan, el archivo Lercaro debe llamarse de cualquier manera menos archivo Lercaro. Los Lercaro cuantitativamente aportaron muchos menos documentos que las ramas colaterales. Bueno, esta de los Gurtusauster y de los Herrera, ya les expliqué que por lazos del destino no dejaron herencia. Entonces las llevaron todas la otra rama a pesar del matrimonio doble. Pero esto que es una giganteja de cargos colateral, tampoco son Lercaro. Lercaro son estos. El archivo Lercaro está formado básicamente por documentos generados por sus ramas colaterales. Se parece muy poco a la genealogía familiar, ¿no? Tan poco que hay importantes aportes documentales, como por ejemplo, voy a pasar aquí, los Delgado Temudo, que no tienen parentesco con los Lercaro Justiniano. Los Grimaldo Rizo tampoco tienen parentesco con los Lercaro Justiniano. Los Justinianos Zapata no tenían parentesco con los Lercaro Justiniano, a menos que admitamos los Lercaro Justiniano como ellos entendían que era la familia, es decir, que los descendientes de un primo, aunque fueran durante 10 generaciones después, eran parientes tuyos también, eran ancestros tuyos. Ellos reclamaban como ancestro suyo a un cardenal del siglo XVIII que era Lercaro, aunque el cardenal del siglo XVIII no podía ser ancestro porque era contemporáneo tuyo. Para ser ancestro tenía que ser anterior a tu tatarabuelo. Pero bueno, pues bien, este esquema de la genealogía del documento nos permite, los Perdomo tampoco tenían que ver nada con los Lercaro. En realidad era una familia asentada durante la época del repartimiento a la que los Westerly le compraron una gran cantidad de propiedades y por lo tanto sus documentos se transfirieron al fondo Westerly y en el fondo Westerly al Lercaro que acabó teniendo parte de los bienes de Ambrosio Westerly. Esta genealogía del documento nos permite entender que el orden natural y el principio de procedencia no funcionan, porque no hay correlación entre la genealogía del parentesco y la genealogía del documento. Hay muchos documentos que no tienen relación directa con las reglas de parentesco que configuraron la familia, como los Perdomo, como los Delgado Temudo. Y es que el viejo concepto que decía Olga Gallego, perdonen que vuelva a tomar asiento, de que son ramas de la familia que van formando su archivo y que lo acaban concentrando a medida que se va concentrando la herencia y el parentesco. Eso no funciona. Ni los documentos, ni todos los documentos de la familia se van agregando de forma natural y pacífica. En el caso de los Lercaro hay una parte de los documentos que no llegó a manos de los Lercaro porque se lo quedaron otras ramas colaterales, aunque sí las propiedades, pero no los documentos. En la casa Lercaro, además, contiene una gran parte de la documentación de los marqueses de Celada con la que tiene un parentesco muy lejano.
y es que simplemente cuando se trajeron los documentos de otra rama familiar con la que no tenían parentesco. Y encontramos casos de documentos con los que hay una relación inexplicable. Y todos los que hemos trabajado con archivos familiares, los archiveros profesionales que están aquí presentes lo habrán visto. Hay documentos que son un auténtico quebradero de cabeza. Dice, ¿por qué están aquí? Yo me encontré en el Fondo Machado de los Machados de Lorotava, una documentación referente a los Valcárcel de La Palma que no lo encuentro justificación genealógica ninguna de por qué están allí. Y eso pasa con los archivos familiares. Así que el archivo familiar tiene un proceso de construcción que ha de ser investigado específicamente porque las reglas de formación del archivo familiar obedecen a lógicas particulares y únicas. Y solo la constitución de un sistema archivístico que permita cruzar los datos nos permite entender los procesos complejos y a veces aleatorios que dieron lugar a la concentración en un solo archivo de documentos de muy variada procedencia. Ya termino. Solo una cosa, ya con este termino. Los Lercaro tenían varias cosas que hacer. Tenían que construir una genealogía y tenían que construir una narrativa. Quizás el aspecto más bonito de estudiar los archivos de familia es estudiar las narrativas nobiliarias implícitas en los archivos de familia. ¿Cómo se construye la narrativa nobiliaria? Algo que se deben creer en la sociedad, que se deben creer los propios miembros de la familia como elemento distintivo de la casa. Pues los Lercaro construyeron una narrativa nobiliaria muy tramposa, de la cual dejaron testimonios en el propio archivo. Esto que ven aquí es como los informes de auditoría, es decir, una especie de informe ejecutivo, usted que no tiene tiempo para nada, en 3 páginas entérese de cómo está. Entonces, esto es los Lercaro, cómo es que procedemos de fulano de tal, Lercaro, quiénes han sido santos, papas, dux o senadores de la República de nuestros antepasados y quiénes han sido hasta la actualidad, de tal manera que asumimos que el dux Lercaro del siglo XVII, a pesar de que no es ancestro nuestro, es antecedente nuestro, justificante de nuestra nobleza. ¿Cómo construyeron eso? Pues como no tenían acceso a los papeles de la familia de Génova, en todo caso los papeles lo tenía la rama enemiga con la que estaban pleiteando. Lo que hacen es coger las historias ciudadanas. Esto quizás haya sido una de las partes más bonitas de la investigación. El correlacionar esto con las historias ciudadanas, es decir, esas historias del siglo XVII, nuestra Juan Núñez de la Peña, Conquista y Antigüedad, es una típica historia ciudadana, es decir, quién es quién aquí, quién es importante, y la relación de regidores, y los emblemas heráldicos de los apellidos, etc. Pues entre el siglo XVII y el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XVIII proliferaron ese tipo de obras. Algunas se tradujeron en español por los orígenes de numerosas casas nobiliarias españolas con apellidos genoveses, y entonces cogieron y hicieron copias de esas obras y construyeron su narrativa nobiliaria a partir de eso. La Corte Santa de Nicolasino Nicolás Causino, o la descripción histórica de Génova, ambas obras publicadas en el siglo XVIII y en el siglo XIX, de las cuales extrajeron párrafos para ilustrar sus antecedentes nobiliarios. Solo que cuando completaron ese proceso, vino la Revolución Liberal y se acabó esa sociedad. Los Lercaro al final quedaron como en un caserón enorme y empobrecidos como el gato pardo. Quedaron como un resto de una sociedad que estaba en proceso de desaparición, anacrónica, pero con su archivo.
Y esto, perdón por extenderme tanto, ha sido la experiencia que quería contarles a ustedes. Muchas gracias.